Lo que os decía, que espero que al final de estas jornadas, al menos, no sé si os salgáis de aquí sabiendo más, pero seguro al menos lo que esperemos es que os salgáis de aquí teniendo muchísima ilusión por saber más, ¿de acuerdo? Es decir, que os abramos la mente a pensar de otra manera, ese es nuestro objetivo, porque al final el problema es que estamos en un sector que lamentablemente está, o tristemente está viciado, ¿de acuerdo? Es decir, por culpa de, en algunos casos, de unos proveedores, o por culpa de la impresión de bajo nivel, o por culpa de otros factores. La realidad es que, desde el punto de vista de ingeniería, la visión de ingeniería que podemos tener nosotros, o poca gente la ve, o los que lo ven tienen unos intereses que no dejen que prospera como tiene que prosperar, ¿de acuerdo? Bien, nosotros, desde el INTA, simplemente para que os hagáis una idea, cumplimos dentro de unos días, el día 29, 75 años, yo llevo un poquito menos allí, pero desde el tiempo que llevo allí más o menos, unos 8 años, llevo 12 años, unos 8 años dedicado básicamente a intentar instaurar la tecnología, y nuestro objetivo no es como tal fabricar, no es como tal ni siquiera hacer piezas para aditiva como tal, sino buscar el cómo extender la tecnología y darle aplicabilidad, ¿de acuerdo? Hablaré mucho de la aplicabilidad durante esta presentación, porque es justo donde tenemos las oportunidades, ¿de acuerdo? Hacer para sustituir otras piezas que ya tenemos es poca oportunidad. Sustituir lo que ya tenemos, cubierto por otras tecnologías, es poca oportunidad. La oportunidad realmente está en hacer nuevas cosas, o al menos lo que teníamos, de forma muy, muy, muy diferente. Si no somos capaces de hacerlo así, nos podemos olvidar. Vamos a estar en el sector y vamos a pasar absolutamente desapercibidos. Vamos a durar 2, 3 años y desapareceremos, ¿de acuerdo? Si queremos mantenernos, tenemos que dar muchísimo valor añadido, ¿de acuerdo? Es una tecnología que avanza muy rápido y es caduca. Rápidamente, algunas tecnologías están quedando atrás, y si no innovas y si no te reciclas, te quedas atrás. Vamos a pensar en hacer ingeniería de verdad, ¿de acuerdo? Que para eso estamos aquí, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es una pequeña presentación de tecnologías. Para los que no conozcan, da lo mismo a 1000 definiciones: fabricación aditiva en Europa, 3D printing en Estados Unidos sobre todo. Aquí en Europa separamos muchísimo. La impresión 3D sería el bajo nivel, la fabricación aditiva, ingeniería de verdad, ¿de acuerdo? En Estados Unidos está todo mezclado, pero al final importante, porque hay mucha mentira en la tecnología. Solo se considera fabricación aditiva si se consolida capa a capa en el momento, ¿de acuerdo? Cualquier tecnología que no consolide en el momento, que no genere una forma sólida en el momento, no se considera fabricación aditiva como tal, ¿de acuerdo? Pero vamos a repasar un poquito algunas de ellas. Aviso, algunas tecnologías, especialmente, por ejemplo, la primera que vemos, es una tecnología, la hermana pequeña, esa que está un poco, porque es la impresión 3D que tenemos en nuestras casas. Y la tenemos ahí denostada, la tenemos como si fuera una tecnología de bajo nivel, pues resulta que gracias a la versatilidad de materiales, gracias a los avances en máquinas, pues esa pequeña tecnología, resulta que si unimos la cantidad de materiales que tenemos y unimos, por otra parte, que es una tecnología tremendamente flexible a nivel geométrico, etcétera, resulta que es tremendamente útil. ¿Cuándo es tremendamente útil? Cuando nuestras mentes son capaces de ver una aplicación adecuada. Si vamos a hacer piezas que tenemos habitualmente, que bajamos de librerías de internet o similar, la tecnología es una tecnología casera. Ya podemos gastarnos 400.000 euros en una máquina. Hemos tirado, pues eso, 399.600, exactamente. Nos costaría 400, haríamos lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que hacer algo diferente y para eso tenemos que pensar. Y a pensar de forma diferente. La tecnología de filamento, que ahora veremos, de FDM, son apodados de forma un poco, bueno, de bajo nivel, la apodan churreras. Simplemente son extrusoras, ¿de acuerdo? Termoplástico, plastificamos y depositamos capa a capa, y las ventajas vienen por la posibilidad de tener múltiples boquillas, por poder extruir múltiples materiales, y bueno, entonces empieza a crecer. Empieza a crecer de tal forma que resulta que es una de las pocas aplicaciones que se pueden utilizar ahora mismo para espacio. Esa pobre tecnología, bien aplicada, pues se puede utilizar para espacio. Bueno, pues no era tan pobre, ¿de acuerdo? Una segunda tecnología, en vez de echar filamento, lo que hacemos es tener una resina líquida, y en esa resina líquida la vamos a fotopolimerizar o con un láser o con un DLP, en este caso con un proyector, nada más, ¿de acuerdo? Píxel a píxel. En estas dos tecnologías, si os fijáis, en un termoplástico, un filamento, 1,75, 2,8, lo que queramos, podemos depositar partículas. Y si podemos meter fibra, ventaja. Si podemos meter otras cargas, como pueden ser metálicas, etcétera, de pronto, lo que era tan básico, un termoplástico, el termoplástico tiene otras propiedades. Tenemos el sesgo de pensar siempre en estructural. ¿Por qué pensamos solo en estructura? Estamos en entornos multifísicos. Aquí tenéis seguramente que por nivel formativo
Sois desde ingenieros mecánicos a telecos, etc. ¿Por qué pensamos siempre cuando hacemos piezas en aguantará o no aguantará? ¿Aguantará qué fenómeno físico? ¿De acuerdo? Tenemos que sacarle mucho más provecho, tenemos que pensar de otra forma, y para eso, evidentemente, estamos aquí. Es decir, para empezar a pensar que tenemos que optimizar piezas desde el punto de vista multifísico, no desde el punto de vista solamente estructural. Tenemos ese sesgo por culpa de... Hay profesores de universidad, yo estoy también en ese gremio, por culpa de nosotros. Por culpa de nosotros porque estamos formando, como nos han enseñado a formar, desde el punto de vista de elementos puramente, diseñamos desde el punto de vista estructural. ¿Adaptado a qué tecnología? A las tecnologías clásicas. Pues ahora hay que formarse para formar de otra forma, y en este caso es para formar haciendo optimización multifísica y diseño para múltiples aplicaciones, ¿de acuerdo? Cualquiera de las tecnologías será susceptible de ello. Lecho polvo, en este caso lo que vamos a tener simplemente es, en vez de un lecho líquido, vamos a tener partículas de polvo de muchos tipos y lo vamos a sinterizar o fundir, o depende de la tecnología, simplemente con la aplicación de una fuente de calor. Depende de qué tipo de material, pues tenemos que subir más temperatura o menos, ¿vale? No vamos a entrar mucho en el fundamento. Inyección, puramente una proyección fluida. Esto es lo que llamaríamos una impresora 3D. Si vamos al uso, al nombre puro de impresora 3D, inyección, y lo único que la tinta en este caso es un polímero. Es una impresora 3D pura y dura. Ventajas, pues una impresora que permitía hacer colores, ¿no? Ya pues permitimos, como tenemos múltiples cabezales, hacer colores. Ya tenemos una propiedad diferencial respecto a los demás. Nos va a permitir además también mezclar polímeros, es hacer el polímero ahí, en el momento, en el lugar, y eso va a generar posibilidad de hacer piezas con propiedades diferenciales en función de la zona que estemos, más flexible, menos flexible, ¿de acuerdo? A la vez que mezclamos materiales, distintos colores. Entonces, son piezas visuales fundamentalmente, porque las propiedades de esas resinas son malas o bajas, ¿de acuerdo? Una proyección en polvo, que en este caso en vez de tener, es parecida, en vez de tener un lecho polvo, lo que vamos a hacer es proyectamos el polvo en el mismo momento y lo sinterizamos, ¿de acuerdo? No hay un lecho polvo como tal, sino que la misma boquilla va a salir el material a la vez que se va fundiendo, ¿de acuerdo? Entre comillas, como una soldadura, ¿vale? Normal y corriente, pues es que un poquito más precisa, ¿vale? Y el caso de láminas, simplemente tenemos una lámina de material que puede ser fotosensible o que puede reaccionar con un líquido, un coadyuvante o un adhesivo, y lo único que vamos a hacer es capa a capa, ese es el más aditivo, entre comillas, porque son lámina a lámina, ¿de acuerdo? Se entiende muy bien el proceso. Si eso lo extendemos a tecnología, os sonará nombres múltiples. ¿Por qué? Porque hay un tema de patentes, entonces, aunque el código libro es FFF, la tecnología de Stratasys es FDM, lo escucharé, es lo mismo, lo único que está protegido uno, o estaba protegido uno y el otro no, etcétera, ¿de acuerdo? Son puramente comerciales. Ahí tenéis, con distintas diferencias. Clip, en este caso, es una proyección continua, una solidificación continua, que es el caso de que utiliza la Carbon de Google, ¿de acuerdo? Son fabricaciones muy rápidas, pero las resinas tienen unas propiedades similares. Sinterizado láser, ahí tenemos un montón, desde sinterizado de polamidas hasta, láser, perdón, el hecho polvo, sinterizado de polamidas hasta metales. Ahí tenemos otras tecnologías, algunas emergentes, o puede ser la XJet. La diferencia de la XJet es que en vez de echar solo tinta, atomizamos el material y además también metemos material metálico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer piezas con un proceso posterior, vamos a hacer piezas metálicas, simplemente inyectando resina más metal a la vez, ¿de acuerdo? Pero es algo que vamos a utilizar de forma habitual. El caso de las proyecciones de polvo, pues otras igual. Estas generalmente se utilizan para grandes rendimientos, ¿vale? Entonces vamos a ver que por error, casi todas las aplicaciones, o por error o por intentar estar presente en el sector, muchas de las aplicaciones que están diciendo ahora mismo están certificadas, son volables. Simplemente hacemos una preforma con estas tecnologías, es decir, preformas vastas, muy vastas, ¿de acuerdo? Y después simplemente remecanizamos, ¿vale? Son tecnologías que las llamamos aditivas, simplemente hacemos un aporte de material como si las hiciéramos soldadas, realmente es exactamente igual, son vastas. No esperemos que la geometría que sale de máquina casi ni se parezca realmente. Tenemos creces amplias, ¿de acuerdo? Pero bueno, son tecnologías que están creciendo muchísimo. Y la LOM, que está un poco en desuso. Simplemente por barrera ahí tenéis un poco los materiales, desde termoplásticos a resinas fotosensibles, metales. ¿Y dónde está lo importante en estos últimos tiempos? Que hemos empezado a mezclar. Y de pronto, los termoplásticos que iban solos en FDM, de pronto le metemos cargas de distintos tipos. Y a la resina fotosensible de SLA le metemos cargas, metálicas, cerámicas. Las cosas empiezan a cambiar y mucho. Si además pensamos que no es un proceso finalista, sino que después le metemos un sinterizado o un HIP o una cosa similar,
de pronto las prioridades cambian, y cambian fuertemente, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma, la tecnología está madura, lo único que tenemos que hacer es pensar. Y de esa forma vamos cambiando las propiedades, ¿de acuerdo? En el caso de polvo, tenemos todas las reacciones soldables y poliamida más algunas cargas. Cuidado con las cargas en poliamida, porque tenemos un láser con poca potencia, ¿de acuerdo? O un fuente de calor de poca potencia, y por lo tanto cualquier carga que tenga mucha absorción de energía pues va a generar problemas, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero bueno, que tengamos simplemente cuidado. Resinas líquidas, ¡pum!, aparecen la posibilidad de hacer nanopartículas y proyectarlas, otra tecnología, ¿vale? Y sobre todo para producción. Todas las reacciones soldables en proyección que acabo de comentar y algunos polímeros en WAN. ¿Bien? Bien, vamos a hacer un repaso para los que recuerden un poco y tengan la fabricación ahí fresca, el diseño de la fabricación, y si no, repasamos. Lo que vamos a hacer es pensar, simplemente para que nos ayude ahora a qué estamos haciendo mal, vamos a pensar qué hacemos habitualmente cuando vamos a diseñar una pieza, o qué hacéis cuando vamos a diseñar una pieza. Y lo primero, vamos a pensar, pieza estructural. Venga, partimos del primer error, pero bueno, vamos a pensar en pieza estructural. Lo primero que tenemos que pensar todos es en qué necesidades tiene, qué requerimientos, qué especificaciones, qué es estructural, qué especificaciones térmicas, qué algo, ¿no? Es decir, especificamos la pieza, a partir de esas especificaciones podemos crear un entorno para diseñar, ¿de acuerdo? A partir de ahí proponemos unas soluciones y de esas soluciones hacemos un prediseño. Y ahí aparece lo que deberíamos hacer. Y lo que deberíamos hacer, aquí por ejemplo, es en el prediseño hacer cosas como la optimización topológica. Los que ya hayan conocido un poquito la optimización topológica, cometemos los graves errores de utilizar la optimización topológica como herramienta de diseño. La optimización topológica no es una herramienta de diseño. Es una herramienta que nos ayuda a tener una orientación de por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Hablará después el compañero del TER Eloy y os explicará exactamente todas las potencialidades de la tecnología. Y es excelente, pero aplicada dentro de la cadena de generación de valor en el momento adecuado. Si lo aplicamos en otro momento, veremos unas cuantas soluciones que llevan años dando vueltas, como grandes soluciones, y son un verdadero desastre, ¿de acuerdo? Mal aplicado. Aquí haremos procesos de simulación, tenemos que seleccionar los materiales, normal, esto es una tecnología, estamos en fabricación normal, fabricación mecanizado o laminado en carbono o lo que queramos, ¿de acuerdo? Seleccionamos los materiales, definimos los procesos de fabricación, seleccionamos el proceso de fabricación porque determina evidentemente todo el proceso de diseño, hacemos los prototipos, sobre los prototipos hacemos los ensayos correspondientes, todo esto no es nuevo. Me quedo algunos, pero simplemente un barrido muy rápido. Una vez que hacemos los prototipos, los ensayamos y hacemos ya el diseño de detalle, volvemos a simular y ahora no hacemos ya optimización topológica, hacemos optimización paramétrica. ¿Por qué? Porque la pieza ya sabemos por dónde van los tiros, ya hemos probado y la cosa va bien, entonces ya quiero optimizar cosas muy concretas, espesores, zonas, ¿de acuerdo? Entonces entraremos en una optimización paramétrica, que llevamos 30 años haciéndola, que la optimización topológica no es nueva, que no es nueva. Otra cosa es que nuestros compañeros de software, con muy buena actitud y muy bien hecho, nos lo venden ahora y nos parece nuevo, ¿de acuerdo? Y lo hacen muy bien para que nos parezca nuevo, 30 años, ¿de acuerdo? Lo hacemos. Ya me gustaría trabajar así. Una vez que la pieza está definida, hacemos los ensayos correspondientes, si tenemos que rediseñar, volvemos a hacer el bucle, ¿de acuerdo? De rediseño, optimización, etcétera. Y hacemos fabricación de producto final, automatizamos, importantísimo, definimos los procesos, qué es lo que da valor añadido. Los procesos dan muchísimo valor añadido y en aditiva, voy a arriesgar, el 50% del valor añadido de una pieza especialmente metálica, como poco, es el postproceso. Entonces, quien piense que la pieza va a salir de máquina y la voy a poder utilizar, está muy equivocado, tremendamente equivocado, ¿de acuerdo? Y una vez que hacemos inspección, ¿vale? Pues ya certificamos la pieza, y sea para vuelo o sea para lo que sea. Proceso clásico. Y ahora vamos a entrar en lo que hacemos en aditiva. Y esto es triste. Los que estéis trabajando en aditiva ya, ahora seréis tremendamente críticos seguramente conmigo. Pues en el descanso me azotáis como queráis, ¿de acuerdo? Pero tristemente lo que hacemos en aditiva es, viene un proveedor por nuestras instalaciones y nos dice, yo te fabrico, elige una pieza, yo te fabrico lo que quieras. ¿Cómo? ¿Que el fabricante nos está empujando a fabricar en aditivo? Pero cuando un fabricante, yo buscaré un fabricante y buscaré lo que quiero que me haga y buscaré, yo selecciono. ¿Por qué el fabricante? Y esto ocurre. Los fabricantes son los que nos están diciendo, o el vendedor de máquinas, o que sea muy bien hecho, por cierto, porque están mucho más avanzados que la ingeniería. Y nos están empujando, venga, yo te fabrico una pieza, te fabrico un utillaje, te fabrico...
Y ya casi por vergüenza, cogemos nuestras instalaciones y buscamos una pieza que encima tenemos diseñada para fabricar de forma clásica y decimos, fabricamos en aditiva. ¿Qué haces? La has diseñado para mecanizar y la vas a utilizar en aditiva. La has diseñado para aluminio y la fabricas en lo que sea, un termoplástico cualquiera, 9085, cualquiera. ¿Qué haces? Eso solamente estás haciendo el absoluto ridículo. ¿De acuerdo? Y posiblemente estés perdiendo dinero. ¿De acuerdo? Y encima, una pieza mecanizada, y los que sepan un poquito de mecanizado, raro es una máquina mecanizada, mecaniza preciso. Con mucha más precisión de la que podemos notar nosotros en máquinas de impresión 3D. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es no quedarnos fuera, porque da mucha vergüenza ser una empresa grande y no estar. Y no tener una pieza por ahí publicada en la cual no hemos hecho nada aditivo. Eso da mucha vergüenza. Y encima, los proveedores, evidentemente, pues lo están haciendo bien, están empujando, y algunas cosas salen bien. Pero no podéis imaginar cuántas cosas saldrían bien si fuéramos de la mano. Porque los fabricantes están mucho más avanzados que la ingeniería. Ahí están todos los errores. Diseño existente, material, pues si el proveedor no, lo que tiene es metal, pues fabrico. ¿En qué es material? Ah, tengo la máquina cargada con titanio. Ah, pues fabrico con titanio. ¿Qué ingeniería es esta? Bastante pésima, ¿de acuerdo? Fabricamos el proceso, pues, bueno, que nos proponga el proveedor. Ensayo, a lo mejor ensayo. Es decir, es triste. El proceso de ingeniería anterior eran 2 páginas. El proceso actual, llevamos la pieza casi de máquina, si es de termoplástico, por ejemplo, que la queremos sacar de máquina, además estamos como clientes, estamos allí al lado de la máquina, para cuando termina, intentar llevárnosla. ¿Pero qué hacemos? ¿Estaríamos en un taller de mecanizado intentar llevarnos la pieza cuando sale de máquina? No, habrá que hacer procesos, habrá que quitar rebabas, habrá que lijar, habrá que hacer cualquier, ¿de acuerdo? Meter insertos o lo que sea. ¿Por qué no queremos llevar la pieza corriendo? Ahora vemos por qué. Posiblemente es un problema de vista. Segunda opción de las que estamos aplicando. No nos empuja el proveedor, sino que lo que hacemos es, voy a probar. Cojo una pieza mía, analizo, hago un estudio y digo, ¿qué pieza? Este es el estudio ridículo, otro estudio ridículo. ¿Qué pieza me da más problemas? ¿Cuál es la pieza más compleja que tengo? Y justo esa pieza la intento hacer. Vamos a ver, seamos serios. Es una tecnología que las precisiones son las que son, que las tolerancias son las que son. Y vas a utilizar la pieza que tienes ahí, que va a la micra, acabada en precisión, con planitudes, y esa es la que utilizas como ejemplo. No sabes lo que quieres. Utiliza una pieza que tengas controlada, básica, que quieras sacar ciertas ventajas, en las cuales haya pues aligerados, que digas, hay una ventaja diferencial en la tecnología. Problema, no conoces la tecnología. Bien, pero no te quieres quedar fuera. Entonces haces cosas como estas. Vas a probar. Pues, puede fallar, no, éxito, fracaso, y vendes éxitos que no lo son. Lo que pasa es que como nadie lo sabe, pues vendes éxitos que no lo son. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre esto, que desde el punto de vista de ingeniería nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos ciertos resultados que veremos aquí ahora. Echarse las manos a la cabeza, porque es tirar dinero. Y no se avanza nada, además, porque no se consigue demostrar nada. Estoy haciendo piezas que no aportan absolutamente nada. Fabrico de nuevo, prueba de error, se rompe, no, tengo espesores, no los consigo. Incluso algún adelantado dice, bueno, la pieza salió muy mal, la remecanizo, perfecto, sí está muy bien. Pero ni siquiera lo hayas pensado. Y de pronto te encuentras que empiezas a remecanizar y como no hayas considerado las creces, las deformaciones, todas estas cosas, ni los agarres siquiera, empiezas a mecanizar y te quedas sin pieza. Porque no has pensado en la tecnología. Te has arriesgado, has mandado la geometría y los fabricantes, cuidado con los fabricantes, hay fabricantes que te dicen, oye, no, esto no vale, creces, etcétera, y hay fabricantes que te lo fabrican. Te van a cobrar. Y el resultado es nulo, porque no hay quien saque una pieza de ahí, porque no hay suficientes espesores. Cuando empieza a mecanizar nos quedamos sin espesor, ¿de acuerdo? A diferencia de anteriores de tecnologías clásicas. Primero, pensar y pensar mucha gente que sepa, y pensar mucha gente que esté formada. Y de esa forma podremos llegar a soluciones de verdad. Y esas soluciones de verdad, proponemos unas cuantas soluciones de diseño, en las cuales pues, proponemos diferentes materiales, en los cuales de pronto los termoplásticos que no eran nada, si jugamos con el diseño, oye, pues a lo mejor pueden ser aplicables. Que la rigidez no solamente depende del material, que depende de la geometría. Y de pronto podemos hacer geometrías con mucho volumen, pero con poca masa, y de pronto son huecas, y todo cambia. Pero hay que cambiar esa visión, que no la tenemos en nuestras mentes, ese cambio de visión. ¿De acuerdo? Cuesta. ¿Vale? Entonces haremos una propuesta de simulación en la cual no vamos a simular como la simulación clásica, no. Porque vamos a simular solo lo que es análisis estructural de la pieza. ¿No? Primero voy a simular desde el punto de vista
en este caso en topológica, desde el punto de vista multifísico, porque la pieza la voy a optimizar desde todos los criterios. Además, tengo que tener en cuenta que durante el proceso va a haber cargas térmicas, va a haber temas de los soportes, va a haber un montón de requerimientos que van a afectar a la pieza final. ¿Qué tengo que hacer? Traerme cosas de fabricación, me las traigo a prediseño, porque la pieza va a cambiar mucho en función de la posición que esté fabricada, va a cambiar mucho en función de los soportes, va a cambiar mucho en función de muchos parámetros. ¿Lo voy a dejar libres hasta el final del proceso? No, me los traigo a diseño. Tenemos que simular todo, proceso completo, ¿de acuerdo? Proceso de fabricación, optimización de la pieza, todo. A partir de ahí, elegimos el material y hacemos una calificación de material, porque no valen las calificaciones. Aquí no tenemos un material, lo creamos en el momento, tenemos polvo y tenemos que calificarlo. Y de alguna forma tenemos que calificarlo, por lo tanto tenemos que hacer un plan de calificación. Y no valen los planes de calificación clásicos. ¿Por qué? Porque hay muchos parámetros, porque no hay repetitividad suficiente en las máquinas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer un plan ad hoc. ¿De acuerdo? Pequeña cantidad de probetas, no se aplica lo mismo estadístico que habitual, pero bueno, tenemos que cubrirnos, porque todavía no es normativo, ¿vale? Pero podemos hacerlo. Fabricamos prototipos, y los prototipos, cuando fabricamos, no vale termino el prototipo y lo ensayo, no. En el proceso de fabricación tengo que registrar todo lo que ocurre, porque es lo que me avala lo que estoy haciendo, y tengo que registrar los problemas de tensiones que haya habido, térmicos, etcétera, en la máquina, todo lo que ha habido, consumos, todo lo que ha habido en la máquina lo tengo que registrar. Esa es la matrícula, la pieza no vale nada sin toda esa documentación. En mecanizado, ¿qué tenemos? Pues el certificado de material y 4 cositas más. Sin embargo, aquí no. Aquí hay que dar certificado de material en polvo y todos los parámetros que hemos aplicado, porque influyen. Y hay tanta variabilidad que necesitamos controlarlos. Entonces, vamos a hacerlo así. Haremos un diseño de detalle y volveremos a optimizar de forma multifísica todos los parámetros de la pieza. Haremos simulación de proceso de fabricación. Veremos cómo deforma, dónde apoyan los soportes, dónde colocamos creces para después mecanizar. Tenemos que simular todo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Traernos desde la fabricación toda la ingeniería de diseño. Esto suena un poco, porque la ingeniería clásica, ¿qué nos hace? Hacemos diseño, pocas ocasiones le decimos a los de fabricación que tienen que hacer, pocas, y fabricación pues mecaniza, como mucho orientación de fibra, bueno, ya somos unos genios, o dando orientación de fibra, como mucho algún tratamiento intermedio, de alivio de tensiones, etcétera. Pero generalmente las cosas salen bien. ¿Por qué? Porque el material sabemos cómo se comporta. Si viene de un laminado, lo sabemos cómo se comporta. Aquí no. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto? Pues traer todo eso a simulación. Es verdad, no hay herramientas. Rectifico, no había herramientas. Ya está empezando a haber herramientas, por lo tanto tenemos que usarlas. Lo que pasa es que hay que usarlas con criterio. No vale solamente software. Hay que conocer muy bien los procesos, tremendamente bien los procesos. Haremos los ensayos correspondientes, haremos los rediseños correspondientes y otra vez simularemos todo. Repito, la pieza en funcionamiento, con las distintas cargas y además los esfuerzos que se producen en la fabricación, con los soportes, todo de nuevo. Es una ingeniería compleja y cara, ¿de acuerdo? Lo siguiente lo podemos poner en fabricación. Aquí hay invitados que sí están en líneas ya de producción, automatizadas, etcétera. Sí, se está trabajando en ello. Cuando optimizamos pieza única, pues sí, cogemos una línea, montamos máquinas, etcétera. Pero en pieza no estructural, no estructura primaria, donde la geometría es lo que importa, pues inyección en motores, etcétera. Sí, bien. General Electric hace tiempo que lo hace, que no hay ningún problema. ¿Se puede hacer? Sí. Pero aquí es muy importante considerar especificación de la pieza, especificación de material y veremos a ver, en algunos casos podremos llegar hasta el final y en otros casos no va a ser viable hasta que no avance todavía los procesos. Depende. Aquí la respuesta sí va a ser un depende muy grande. Y podremos llegar a una certificación. Problema, no hay normativa para certificar a día de hoy. Es un problema grave. Pero está ya, está saliendo. Los ensayos hay normativa para que empiece a haber normativa. Y además las empresas grandes pues generan su propia normativa y casi que habla Dios, ¿de acuerdo? Y como habla Dios, pues podemos utilizar esa normativa y nos avala la pieza. Si fabricamos según su normativa, pues, procedimientos, etcétera, pues podemos tirar para adelante y vendemos. Pero para eso, cumplir eso no es gratis. Es bastante, tremendamente complejo. Bien, y aquí aparece un concepto, si queremos cubrir todo eso, aparece un concepto que es hacer ingeniería, que nos suena, ahora nos va a contar qué es hacer ingeniería. Pues en este caso, sí, me toca contarlo, efectivamente. Porque aquí hacer ingeniería es muy diferente a la ingeniería clásica, porque lo que se hace habitualmente es esa línea que vemos ahí de fabricación aditiva. Y eso es lo que se nos está vendiendo. Hago fabricación aditiva. Es que solo hace fabricación aditiva, efectivamente. Solo hace fabricación aditiva. Imaginaos todo el valor que se puede sacar. Tenéis ahí toda esa línea. La diferencia, las piezas que van a salir de ahí son tremendamente diferentes si lo hacemos bien. Porque las piezas serán realmente óptimas, serán realmente, posiblemente podamos certificarla, o como mínimo podemos calificar el material bajo unos procedimientos u otros. Podemos diseñar las piezas
con muchísima más libertad, porque podemos seleccionar la tecnología adecuada, podemos seleccionar la posición adecuada, podemos seleccionar el material adecuado. Eso requiere conocimiento. Y eso cuesta, duele, ¿de acuerdo? Pero tenemos que hacerlo. Entonces, fijaos, justo, la parte de arriba, toda la información de la fabricación aditiva de procesos, toda esa información tiene que subir a diseño, toda. Porque tenemos que diseñar pensando en todos esos procesos posteriores. Tenemos que diseñar pensando en creces, y aquí las creces son complejas, en deformaciones, en amar. Tenemos que pensar en las deformaciones que se producen en el proceso. Muy parecido a como hacemos una pieza de fundición. Muy parecido a cuando diseñamos una pieza de fundición, pero un poco diferente, ¿de acuerdo? Porque estamos haciendo una solidificación punto a punto, no es una solidificación volumétrica, ¿de acuerdo? Bien. Importantísimo, postprocesos. Los postprocesos hacen que una pieza, cuando sale de máquina, las grandes excepciones, las piezas son, los que hayáis tenido alguna pieza ya aditiva en máquina, son absolutamente, sobre todo en metal, absolutamente decepcionantes. Cogemos la pieza y nos dan ganas de llorar porque nos hemos gastado 500.000 euros en la máquina y lo que sale ahí es un churro importante. Y además, cuando la intentamos quitar, está soldada a la base y tiene un montón de soportes y la pieza es fea y los huecos están llenos de soportes, que encima tengo que mecanizar. Y es desesperante, porque entonces ya no es la máquina, necesito una máquina de 5 ejes de mecanizado y tengo que tener experiencia con ella o se la subcontrato a alguien. Y cuando subcontrato la primera vez te dice, ¿y dónde agarro la pieza? Hijo mío, si no me has dejado ningún tetón para agarrar, no me has dejado nada. Es decir, de nuevo es, pregunta, pero pregunta a quién, aunque sepa un poquito de esto, ¿de acuerdo? Entonces, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Pues eso, otra vez, mal, ridículo, ¿de acuerdo? Entonces, hagámoslo, intentemos hacerlo bien. Los procesos son fundamentales. Ingeniería aditiva tiene dentro todo lo que vamos a ver ahora, y veréis, lo pongo todo de golpe, para que veáis, vamos a ir de menos a más. Lo que se hace de forma habitual es el circulito ese, que no lo he hecho más pequeño porque al entrar no entraba. Ridículo, un 2%. Fabricamos piezas con diseños clásicos. ¿Y por qué? Eso, de hecho, había que esconderlo. Porque fabricar piezas con una tecnología nueva, fabricar piezas de diseño clásico es, pues, hacer ridículo de nuevo. Y ahora veremos. Hay ridículos por ahí dando vueltas de muchos miles de euros y publicadas. ¿De acuerdo? Quedan años. Siguiente avance. Algunos que se dan cuenta y dicen, nos venden los de software y nos dicen, puedes aligerar. Y de pronto te das cuenta de que hago una malla, una lattice, o cualquier tipo, una estructura fractal o cualquier tipo de estructura aligerada, y de pronto doy un valor añadido porque aligero la pieza, se comporta igual. Bueno, he aligerado un montón. He descubierto, no he descubierto nada. ¿Por qué? Porque las estructuras, de nuevo, bueno, las estructuras fractales existen hace mucho tiempo. ¿Eran imposibles de fabricar? Sí, pero ¿son óptimas? ¿De verdad que son óptimas? ¿A qué se para ver una estructura lattice? ¿Y en metal? La sección efectiva de una estructura lattice es bajísima. Y encima tiene un montón de polvo adherido que encima nos lastra. Siguiente, de pronto hago diseño para aditiva. ¿Cuándo hemos hecho diseño para mecanizado? Hemos hecho diseño, que sea mecanizable, pero hemos hecho diseño. Y después, si no es mecanizable, pues va para la extrusión. Y si no, va para lo que sea, pero hago diseño. Bajo requerimientos de diseño, bajo requerimientos de la aplicabilidad de la pieza. Siguiente evolución. Diseños óptimos para la aplicación. Bien, esto se escucha de otra forma. Porque vamos a hacer optimización multifísica, porque vamos a pensar en la pieza que quiero hacer compleja, con canales internos. Y eso podrá hacerse una parte en aditiva, y otra parte estará mecanizada, y otra parte estará con un acabado de chorreado, y otra parte estará con un pulido, y otra... Lo que hacíamos hasta ahora. ¿Por qué nos hemos empeñado en coger la aditiva y la sacamos y que lo haga todo? Es la revolución industrial, una nueva revolución industrial. ¿Qué es eso? No es ni no, es una nueva tecnología que nos abre muchísimo las capacidades, pero no es más que una tecnología que vamos a meter en la cadena de producción y nos va a facilitar, nada más, ¿de acuerdo? Es decir, repito, nos va a abrir muchísimo, ¿de acuerdo? Suena como a negativo, no, nos va a ampliar mucho, pero para eso tenemos que pensar. ¿A qué llegamos? A aplicar el concepto de ingeniería aditiva. Ingeniería aditiva va en toda la cadena. No solamente pienso en ingeniería de diseño, no. Pienso desde la generación del polvo a todo el proceso sinterizado, al proceso de eliminación de soporte, a los postprocesos, alivio de tensiones, a lo que haga falta. Porque las piezas son diferentes y tienen que aplicar nuevas metodologías. No sé, a nadie se le ocurre utilizar para compuestos mismos métodos que para metal. No mecanizamos con las mismas revoluciones, ni mecanizamos con las mismas herramientas, o no deberíamos. No. Entonces aquí nos empeñamos en hacerlo, pues no. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es generar nuevas metodologías, ahí tenéis unas cuantas.
de cálculo, de diseño. Después vendrá a un compañero que hablará justo de esas metodologías de cálculo, porque hay que calcular de forma diferente, porque las piezas son diferentes, porque tiene otra defectología, porque está por adhesión por capas. En termoplástico la adhesión no es perfecta. En metales, unos dicen que es maravillosa, otros dicen que hay direccionalidad. Bueno, hasta que se defina todo esto, la realidad es que se tiene que calcular de forma diferente. No vale calcular con los métodos clásicos, ni muchísimo menos, a menos con la metodología, ¿de acuerdo? Calificación de material, todo lo que veis ahí, totalmente diferente. Y empieza a aparecer software. Qué casualidad, acabo de decir antes, las máquinas estaban, y están muy avanzadas, maravillosamente avanzadas, y siguen saliendo máquinas. Todos los años salen 2, 3 tecnologías totalmente diferentes, que amplían más el espectro. Y empieza a salir software, y ya empieza a haber software de simulación. Hay mucho software de proceso, hay software de soporte, no sé qué, hay mucho software. ¿Qué es lo que falta? Falta que nos pongamos nosotros. Falta que nos pongamos, ¿de acuerdo? Que nos unamos todos en un proyecto y en vez de fabricar la pieza, lo que tenemos que hacer es pues, probar a ver cómo podemos hacer procesos de calificación, de verdad, cómo podemos hacer procesos de ensayo adaptados, cómo podemos hacer una pieza con valor añadido. Vamos a un poquito de beneficio, de forma un poco rápida, el por qué estamos eligiendo la aditiva. Y lo triste es que la mayoría de nosotros estamos eligiendo la aditiva porque nos dan algo rápido, para utillaje, por ejemplo. Es que nos entregan una semana. Que estamos con una tecnología que cuesta lo que cuesta, que estamos con tecnología nueva, que da un montón de versatilidad, y lo hacemos porque nos da tiempos más cortos. Ups, no es el camino seguro, ¿eh? Es decir, es una tecnología que da mucho valor, aprovechemos el valor, ¿de acuerdo? No es un camino demasiado bueno. Hay ahorros, miramos ahorros de peso, bueno, en algunas aplicaciones puede ser interesante, en otras ni siquiera, depende para qué. Piezas de trenes, aquí hay gente de Talgo seguramente por ahí. Vale, estamos hablando de trenes, que está muy bien lo del peso, pero en espacio hablamos de gramos, en aeronáutica de kilos, y en barcos y trenes, bueno, en barcos peor, hablamos de toneladas. Y toneladas y aditivas se llevan así regular, ¿de acuerdo? Es decir, no cuajamos, ¿vale? Entonces, ¿ahorro económico? Puede ser, puede generar ahorro económico en algunas piezas muy concretas, ¿de acuerdo? Temas que tenemos que tener en cuenta, muy rápido. No puede ser un proceso, no es un sustitutivo, es un proceso más de la cadena, con los mecanizados clásicos, etc. Tenemos que pensar sin sesgo, no podemos llegar a pieza aditiva y lo típico de las reuniones para hacer una pieza que estamos eligiendo la pieza aditiva y hay uno que dice, nada, no vale para nada, otro que, no. Aquí o vamos con la mente libre o no hacemos nada, ni kamikazes, ni, pues eso, gente negra, ¿de acuerdo? Tenemos que arriesgar, evidentemente, y tenemos que pensar de forma diferente. Para el tema de repuestos, que es muy interesante, pero, cuidado, no vale eso de, como tengo diseñadas las piezas, hago una base de datos, la pongo al cliente y yo fabrico piezas. Ya, pero es que la pieza del automóvil, pongo automóvil como ejemplo, está hecho en chapa y la pieza que está fabricando va a estar hecha en termoplástico. ¿Qué me estás contando? Si está calculada en chapa, está calculada en chapa. No vas a conseguir nunca eso en termoplástico. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Rediseñar la pieza para que haga la misma función, pero será una pieza diferente. ¿De acuerdo? Una será metálica y otra será termoplástico. Será la misma función. Me tocará hacer un montón de ingeniería para rediseñarla. Me toca hacerlo. Y repito, eso duele. Duele porque es una forma diferente de pensar. ¿De acuerdo? Tenemos casos. Lo que tenemos que buscar en esta aplicación, estamos peleándonos continuamente en buscar aplicación para la tecnología. No. Pues nosotros decimos, quiero hacer una pieza de metal, entonces, SLM. Y me empeño en buscar una pieza para hacerla en SLM. No. Tendrás que diseñar la pieza y después buscar la tecnología. Y podrá ser SLM o podrá ser la que sea, que hay muchas. Pero que no nos condicione la tecnología tanto, que no pensemos busquemos la pieza para la tecnología, sino que tenemos que buscar la tecnología para la pieza, ¿de acuerdo? Ingeniería. Nosotros no hacemos ingeniería desde el método de fabricación, sino hacemos ingeniería desde la aplicación, ¿de acuerdo? Siempre el valor estará en el producto. Optimización multifísica, fundamental. Ya no vale estructural solo, térmica y con todas las aplicaciones. Podemos mejorar todo, podemos hacer piezas multifuncionales, podemos hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Importantísimo, tenemos que invertir en formación y en conocimiento. Y si no vamos de la mano de alguien que sepa, nos va a costar mucho. Pero de verdad no estoy pensando en que nadie sea capaz ni nada parecido. Simplemente si queremos ir rápido, tenemos que ir de mano de gente que ya se haya caído. Y si es posible, muchas veces, ¿de acuerdo? Y ya hay empresas que se han caído muchas veces, y hay ingenierías que se han caído muchas veces, ¿de acuerdo? Sigamos al que ya ha dejado huella. Por mucho que tengamos músculo económico, podemos invertir. Sois empresas grandes y tenemos músculo económico y decimos, me compro una máquina de sinterizado metálico. 2 máquinas. No, es que tengo mucho músculo económico. 2 máquinas de sinterizado metálico, una láser cladding,
una también de termoplástico, pero la grande, tráeme la grande, ¿no? Es decir, y equipo ahí todo lleno de Ferraris, ¿de acuerdo? Tengo ahí el garaje todo lleno de Ferraris. Y de pronto no sé conducir más de 50. Si no hay conductor al volante, mal vamos, ¿de acuerdo? Y el conductor resulta que es ingeniería, que aquí hay peso, que aquí hay, ¿de acuerdo? Y si soy empresa de diseño, lo que tengo que nutrir a ellos, pero que tengo que nutrirles con criterio, ¿de acuerdo? Pues es lo que nos pasa, hay que trabajar la mente. Los materiales, volvemos a lo mismo, no cojamos y tengamos la aplicación y busquemos el material. Los termoplásticos son muy flexibles, no. Busco la aplicación y desarrollo el material si hace falta. Si está en el mercado un material que se me adapta, perfecto. Pero hacemos ingeniería de verdad. Si hace falta, buscamos el material, sobre todo en termoplástico. Se adapta, se busca, ¿de acuerdo? Hagamos ingeniería de verdad. Bueno, caminos equivocados. Que la fabricación aditiva siga tirando la ingeniería, mal. La ingeniería tendrá que ser la que tire de la fabricación. Mal vamos. Ingeniería clásica, aquí no vale. Es una nueva tecnología, pues nueva forma de pensar. Producto final directo de máquina, olvidaos. Pues proceso. Y quien no piense así, mal. Quien no lo vea de forma global, mal. ¿De acuerdo? Que todo es posible. Quien os diga que todo es posible, le invitáis a salir. De forma educada, ¿de acuerdo? A vuestra empresa, le invitáis a salir. ¿De acuerdo? Os quiere engañar. ¿De acuerdo? Seguro. No todo es posible. Ni muchísimo menos todo es posible. ¿De acuerdo? Y cuidado con los excepcionalismos ingenieriles. Es decir, esto de no, yo optimizo desde el punto de vista térmico, te encuentro un material que es 70-75, porque certificado. Para. Que has metido dentro de la misma frase un montón de improperios bastante importantes, ¿de acuerdo? No todo es posible, ni mucho menos, entonces cuidado con esto, ¿de acuerdo? Y aplicar esa ingeniería a todo el ciclo. Aparecen tecnologías diferenciales, hacen casi lo mismo, pero resulta que por la tecnología que aplica, es que saca muchas ventajas. Es que si pensamos de otra forma, y ellos han pensado de otra forma. Y hay otros fabricantes que están pensando de otra forma y de pronto se saca jugo, se saca, ¿de acuerdo? Y hacen piezas mucho más versátiles. Y se le puede dar propiedades al material dentro de capa y capa, damos piezas multifuncionales. Y alguna de ellas, por ejemplo, es tecnología XJet, que lo que hace es atomizar y poner inyectores, mete el material metálico, aparte de unas resinas, etc. Pues ya estamos, como es material atomizado, pequeñas partículas vamos a conseguir grandes precisiones. Es verdad, después hay que hacer un proceso térmico, perfecto. Pero es otra forma de pensar. Otra forma de pensar, la impresora 3D, es decir, la churrera famosa barata, y de pronto hace piezas de metal. Con cuidado, ¿eh? Es decir, le pongo comillas. Que resulta que lo que hace es una preforma, como si hiciéramos para cuando vamos a hacer una fundición, hacemos una pieza en verde, digamos, y después le hacemos unos procesos térmicos, ¿de acuerdo? Vale. Entra en aditiva casi por casualidad ahí, ¿vale? Le damos un poquito más de tiempo para sinterizado. Pero también está saliendo. Y son máquinas que de pronto el metal, ya veremos qué precisiones da, pero de pronto el metal empieza a costar 120.000 euros, en vez de costar 400.000 o 500 o 600.000 que lo que costaban las máquinas anteriores. Bueno, a escucharla. Y de pronto muchas empresas, muchas tecnologías empiezan a hacer metal. Tremendamente interesante por ese camino, ¿de acuerdo? Simplemente un poco para resumen, para cerrar, muy rápido, pero al final, si os quede, lo que tiene que dar en las mentes es que los límites no están en la tecnología, a día de hoy. Que los límites no están en el software, por mucho, es que no tengo software, esto es muy habitual, es que no tengo software adecuado, y llega Dassault y te pone un software. Es que no tengo para simular, y llega Altair y te pone un software. El límite está en nuestras mentes. Repito, duele pensar, pero tenemos que pensar de forma diferente. Y tienes que poner a ese becario raro a que nos saque de la zona de confort y diga, joder, pues a lo mejor hay otra forma de pensar, hay otra forma de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Pues busquemos a él. No pensemos que el mejor ingeniero mecánico va a ayudar, ¿eh? El mejor ingeniero mecánico es el mejor ingeniero mecánico, siempre. Pero acompañémoslo de alguien que piense de forma diferente. Hagamos círculos de pensamiento ahí extraños, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar de forma diferente. Y que no os abandone, evidentemente hay que formarse al máximo, pero que no os abandone nunca en esta tecnología a la ilusión, porque los fiascos son tremendos, pero los éxitos son maravillosos, porque nadie lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que vamos a necesitar inversión, vamos a necesitar apoyo, pero un poquito de ilusión, seguro que dentro de un tiempo, seguro que tendrá un resultado maravilloso, ¿de acuerdo? Muchas gracias.